Ana Weischuk nació en Buenos Aires en 1975. Es periodista, editora y poeta. Escribe para Radar, Olala y La Nación, entre otras publicaciones. Es autora de Trópico Trip, El libro de los polacos y Chicos de Varsovia. Bien, presentada Ana Weischuk, aquí lo tenemos, el libro de los polacos. Este es un libro de poesía en el cual ella indaga en la historia familiar, en la historia de la familia en Polonia que resistió al nazismo, y ella, a través de indagaciones varias, de hacer un árbol genealógico y demás, se metió con esas historias, con esos conocimientos, escribió este libro, escribió Chicos de Varsovia, y además de eso se hizo una obra teatral. Pudo conocer que, por ejemplo, había nombres que, por ejemplo, el de la hermana, que coincidía con una ancestra, una familiar que ni habían conocido ni sabían su existencia. Muchos aspectos respecto de retrotraer la memoria familiar. Sobre eso y sobre cómo a veces no conocemos a nuestros familiares, hablamos al respecto con Ana Weischuk. En primer lugar nos dijo esto. Pero creo que lo que me permitió fue rearmar lazos con esa familia paterna que yo no había conocido mucho ni había tenido tanta relación, y crear lazos con el origen, ¿no? Con esa pregunta que uno se hace en algún momento de la vida, que es de dónde uno viene y quiénes fueron sus ancestros y qué historias vivieron y qué de esas historias y de esa, no solo esas historias, sino que de todo ese movimiento que hay siempre a través de los años en una familia todavía está en mí y que me impulsa hacia adelante, ¿no? Me parece que fue un poco ese movimiento y de alguna manera siento que esa historia me eligió a mí más que yo elegirla, porque yo con este libro creí que había cerrado algo, no sé bien qué, pero algo había cerrado con este libro, y la historia se volvió a abrir de muchas maneras, después como nota periodística, después como libro de no ficción, después como obra de teatro, me siguió como reclamando de alguna manera. Eh, pero bueno, para mí la poesía es eso, ¿no? Poder, tiene la libertad que no tiene quizás ningún otro discurso de la escritura, que es la de poder rondar lo indecible, rondar lo que no se puede saber, escarbar los escombros, digamos, todo relacionado, te lo estoy diciendo, a esta historia particular que cuenta este libro, ¿no? Pero me parece que eso tiene, ¿no? La poesía es como si fuese un discurso de alguna manera de otro mundo, viene de otro mundo a iluminar algo del nuestro. Eso es lo que yo lo sentí siempre, pero lo sentí especialmente con este poemario. Y efectivamente, ¿no? Marca cómo a veces el arte permite llegar a lugares de conocimiento del misterio, ¿no? Que a veces tiene que ver con, bueno, de dónde venimos, los orígenes, ¿no? Y sobre todo orígenes vinculados, en este caso, a la Segunda Guerra, a la resistencia al nazismo, a cómo su familia, que si bien no era perseguida, por básicamente que no eran judíos, esto nos contaba en la charla Ana Weischuk, sin embargo, tuvo que resistir lo que era la invasión, la ocupación y el horror, ¿no? De lo que se veía alrededor en ese tiempo en la Segunda Guerra. Ahora hablamos de lo que significa el diálogo con lo fantasmagórico de la historia y cómo eso repercute en este libro fascinante. Entonces, sí, eso pude sentir que había ahí algo en esa ciudad, que además, bueno, como dice ese poema, se construyó, a mí eso me había impactado mucho, ¿no? Ni siquiera se corrieron 2 metros, 1 kilómetro, 10 kilómetros, la ciudad se volvió a construir donde estaba. Y eso me parece algo como una cosa de perseverancia, que quizás también reconozco en mí bueno, me sentí un poco identificada con eso. También es una ciudad que recuerda mucho lo que le pasó y me parece eso un gran valor, ¿no? El valor de la memoria. El valor de la memoria, ¿no? Que acá se indaga desde la poesía, en este libro, en el libro de los polacos. Y ahora el momento de cierre de este encuentro siempre con poetas que hacemos en Biblioteca IP, la lectura de la poesía en sus voces, por eso así se llama la sección. En la página 43, las dos miramos una foto, habla justamente Ana Weischuk y habla en relación a otra mujer de su familia, no voy a spoilear el poema, la escuchamos. Las dos miramos una foto. Me pregunta cómo es que se dice la palabra que quiere decir y no encuentra. El tiempo le arrebató suavemente el idioma prestado. Del suyo solo quedan jirones, enredados como babas del diablo en la memoria. Palabras que no puedo comprender, se caen de los bordes de mi mundo. Y así estamos,
en la mímica del lenguaje que se levanta como un muro ante el silencio crujiente de la tarde. Ahí está, ¿eh? Las dos miramos una foto, de acá está el libro de los polacos, Anna Wajciuk. Es conmovedor el libro, conmovedor, y también todo lo que cuenta y todo lo que revela la poesía. Así cerramos el programa del día de hoy, un programa en el que tuvimos el lujo de recibir a Javier Cercas desde España, hablar de su obra, hablar de su último libro, el que cierra la trilogía Terra Alta, El castillo de Barba Azul, y la lección de hablar con los grandes de la literatura, como es Javier Cercas, indudablemente. También agradecer a Tomás Balmaceda, que nos hizo conjugar el streaming y las series con la filosofía, y a Esteban Serrano por esa crónica, ese libro de non-fiction sobre aquel mítico, tristemente célebre también, pero maravilloso en otros aspectos, concierto del Indio Solari en 2017, cuando sucedió lo que lamentablemente recordamos con 2 personas fallecidas, y Anna Wajciuk, parte de la propuesta que estuvimos presentándoles durante el día de hoy aquí en Biblioteca IP. Gracias por habernos acompañado, se quedan en IP Noticias, gracias a todo el equipo que hace Biblioteca. Nosotros nos vamos como siempre a leer. Gracias, chao.